No existe manera de comprender el porqué de las muertes violentas. El cegar la vida de alguien a cualquier costo sin medir las consecuencias de dolor que se genera en su familia resulta un acto muy egoísta que no debe encajar en ninguna sociedad y bajo ninguna circunstancia. De igual forma, existe otra línea para dar muerte a las ilusiones de los humanos, la desaparición. Con esta acción dolorosa, muchas personas en nuestro país han padecido el rigor de la ausencia de alguien, sin conocer ni su destino, ni mucho menos el porqué de esta situación tan degradante y tortuosa para quienes la padecen. En Antioquia, el total de desaparecidos a la fecha es de 11.679, de los cuales 4.656 se presume hayan sido víctimas de desaparición forzada. Hace pocos días marcharon con diferentes consignas reclamando un sediento cese al conflicto. Los millones de personas que inundaron varias capitales del país con claros colores y morrales llenos de esperanza detuvieron sus quehaceres cotidianos para reflejar en todos lados y de múltiples formas que la apuesta es por la confianza y la credibilidad en el proceso de paz definitivo para nuestro país. Incluso uno de los actores directos del conflicto en representación de su grupo, que ahora negocia la paz con Colombia, envió un mensaje de respaldo y unión de los suyos a esta iniciativa. Las FAREP amamos profundamente a Colombia, a su gente, a sus montañas, sus llanuras, sus junglas, sus litorales, sus páramos y sus ciudades. Y es precisamente fruto de ese amor profundo por lo que nos hemos alzado en armas en respuesta a esa violencia sempiterna que han ejercido históricamente las clases dominantes para someter a nuestro pueblo. Nuestras reivindicaciones de hoy son las de los olvidados, las de los desposeídos, las de esa otra Colombia a la que nunca se le han atendido sus reclamos y sus necesidades. Esta gran manifestación del pueblo masivamente movilizado es la expresión de ese espíritu colectivo, de esa gran aspiración nacional con la que nos identificamos todos los que amamos a Colombia. Es un gran clamor por la paz. Nos sumamos a este gran torrente nacional sin la menor vacilación. Los miles de guerrilleros y guerrilleras de las FARC ansiamos la paz, no la paz de los sepulcros, no la paz de la dependencia, no la paz de la plutocracia. Ansiamos una paz que rime con democracia, con participación, con dignidad, con producción nacional, con tierra, con cultura, con educación, con equidad. Una paz que permita la realización plena de los hombres y mujeres que hemos nacido y los que habrán de nacer en esta tierra. Después de apreciar este mensaje de alias Catatumbo, que ya se encuentra también en La Habana tratando de negociar una paz que ha sido muy difícil de conseguir para nuestro país, quedan algunas conclusiones. La primera es que sin duda las FARC aprovecha este momento de coyuntura, esta marcha que se ha liderado en pasados días para promover su grupo como el Ejército del Pueblo. ¿No sería mucho mejor acaso que esos miles de guerrilleros de los que usted habla se desmovilizaran y se dedicaran por el resto de sus vidas a acompañar a tantas víctimas que han perdido a sus seres queridos y que incluso en este momento los siguen esperando en sus casas? ¿No sería también importante
tener en cuenta que usted habla de que no quiere la paz de sepulcros, pero es que ni siquiera la totalidad de la palabra existe en el término, dado que esos paisajes, esas montañas hermosas de las que usted habla, en muchos casos, por sus ensangrentados actos, se han convertido en fosas comunes. Aquí en Colombia, más que negociar, más que hablar, más que firmar, hay muchísimas cosas por arreglar que el conflicto ha destruido. El mensaje sería directo para las altas esferas y las otras esferas que hacen parte de las FARC o de cualquier otro grupo al margen de la ley, incluso del mismo Estado. Aquí hay tanto por arreglar como Dios tiene tanto que perdonar. Este es Polos Opuestos, Desapariciones, capítulo 1. Bienvenidos. Mientras miles de víctimas en Colombia se suman de la mano de líderes, amigos, políticos, instituciones y más a la marcha del pasado 9 de abril, nosotros nos adentrábamos en una de las montañas del oriente en busca de la ilusión de doña Angelina, de poder encontrar por lo menos un rastro de su hijo Claudio Gómez, desaparecido el 29 de diciembre del año 2001. Era curioso ver mensajes por todos lados que pedían a las multitudes creer en los procesos de paz y al mismo tiempo estar tan cerca de una de las miles de dolientes del conflicto que sí marchó, pero a los montes a buscar respuestas que nadie en 11 años le ha podido dar. A mi esposo, preguntaba la doña, se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja en celador en un negocio de carros. Pero mientras las montañas nos absorben más y más, después de cada paso dado, conozcamos a esta fuerte mujer que desde sus 15 años se casó y desde sus mismos 15 años empezó a vivir el calvario del sufrimiento. Porque el marido mío fue muy grosero, demasiado de grosero. Eso nos daba madera por parejo, a todos, a la familia, a mí, a todos. Entonces ellos todos se salieron de la casa, los hombres, quedamos las meras mujeres trabajando con el marido mío. Entonces ella me dijo, mamá, es que esta no es su vida, ¿cómo así que usted cortando caña, que entrando caña, que moliendo en esa máquina muchas veces desde las 4 de la mañana hasta las 9, 10 de la noche? A mí me tocaba hornear, pesar, envolver la panela que saliera y hacer de comer en la misma máquina para los que hubiéramos ahí, que eran las mismas hijas mías, las niñas. Esos años de maltrato, en vez de sumirla en la aflicción, fueron forjando en ella tenacidad, como si la vida se estuviera encargando de prepararla para otros golpes todavía más dolorosos e imposibles de sanar. Pues las cosas fueron pasando hasta que un día eran por ahí las 12 de la noche. Y me llamó la nuera, Ángela. Me dijo, ay, doña Angelina, que van a matar a Claudio. Entonces yo le dije, no, eso, ¿cómo así? ¿Por qué? Y dijo, ay, no, hay 2 tipos, es que detrás de él esperando que llegue. Yo no sabía absolutamente nada porque él me contaba a mí todo, él me tenía mucha confianza, él me contaba, mamá, vea, yo voy para tal parte. Incluso él cuando estaba por allá en viaje me llamaba, mi mamá, estoy en tal parte, ya voy. A tales horas más o menos estoy en Sonsón, todo eso. Y ese día a mí no me dijo nada, ni me llamó. Entonces yo le dije a Ángela, fue que cuando eso se puso muy miedoso, porque como no hacía días había sido esa toma que hizo Karina a Sonsón, que eso fue muy miedoso. Eso, la balacera, eso uno no sabía ni a dónde meterse, porque eso pasaban esas balas zumbando cuando se sacaron a este señor de la plazuela con la hija. Aquí en esta esquina. Eso fue cuando Karina en esos días se tomó a Sonsón, que sacaron ese señor y lo tuvieron por allá por Argelia, no sé por dónde lo tuvieron con la hija, ya lo soltaron a él y lo mandaron por La Plata. Y a todos 2 lo soltaron. Yo creo que él fue que llevó la plata, bueno, algo pasaría, no sé, yo sé que se lo llevaron a él. Ese día fue una cosa muy horrible, esa toma de Karina a Sonsón, fue miedoso, eso creía uno que ya era la última, eso ya uno creía que ese día iba a bombardear todo Sonsón, porque eso era horrible, horrible.
transcurrieron siempre días, siempre transcurrieron otro tiempo. Claudio siguió trabajando común y corriente. Ya ese día, en ese entonces nos fuimos a un paseo a la costa. De la costa vinimos el 19 de diciembre y a él se lo llevaron el 29 de diciembre. Lejos de las montañas que vieron crecer a sus 10 hijos, estaría otra parte del destino de doña Angelina, quien con bastantes dificultades, según lo relata, se mostraba tal vez un poco más amable y prometedor. Así como el caminante que reposa su cuerpo en la planicie para continuar su avanzada, doña Angelina gozó con esmero esos momentos de apacible prosperidad. Sin embargo, el camino que debía tomar hacia el sufrimiento no se hizo esperar. Ese día, el hijo mío le tocó madrugar a alzar cosas ahí al Alto de Guayaquil. Cuando Efraín iba para Sonsón, él ya venía. Y yo estaba trabajando en la galería. Él siempre que pasaba, paraba todo el frente y me pitaba. Y me decía que ya iba. Cuando él pasó del Alto de Sabana eran por ahí, ¿qué? Por ahí por Sonsón, pasó por ahí a las 9 pasaditas. Cuando pasó volado, pitó abajo y siguió. Efraín se lo encontró también. Efraín iba a Sonsón y volvía a cargar para venir a traer unas cosas a bajar por la víbora. Cuando Efraín fue a Sonsón, él venía. Cuando ahí lo bajaron en el Alto de Guayaquil, él traía una profesora y el esposo era inválido. Las acciones de los delincuentes de las FARC, según sus versiones, y la operación del bloque comandado por Nelly Ávila Moreno alias Karina, en esa zona, tendrían mucho que ver con los años de tristeza de doña Angelina Gómez. Por ahí como a las 2 de la tarde estaba yo trabajando cuando sonó el teléfono, cuando me llamó un primo que yo tenía en el Alto, el hijo de una tía que vivía en el Alto de Sabana, y como Claudio pasó por ahí, él también llevaba a Javier Carrato allá al Alto de Sabana, entonces me llamó y me dijo: Angelina, ¿usted sabe qué pasó con Claudio? Dije: ¿qué pasó, Javier? Y me dijo: a Claudio lo cogió la guerrilla en el Alto de Guayaquil y lo metieron para abajo, para la víbora. Entonces dije: ay, no, aquí no sabíamos nada. Entonces ella empezó a regarse la bola por Sonsón y todo. Y yo trabajando en ese negocio, pues yo seguí porque yo ya tenía todo preparado. Y yo dije: no, yo en ese momento sí dije: no, eso es de pronto para que les lleve algunas cosas, que en esos días habían bajado un carro con mercancía de ese Javier, el de la tienda de Sonsón. Entonces dije que eso era para que bajara tal vez mercancía hasta abajo en ese carro, como ese carro era con doble y todo. Entonces eso fue lo que yo pensé. Y así sigo pensando, porque ya se hizo 12 años el 29 de diciembre y de esta es hora que nada. Después de muy pocas semanas de su hijo haber desaparecido y llena de incertidumbre y pesar, esta madre de 10 hijos sintió de nuevo el frío de la violencia que se ensañaba con ella y le helaba su guerrero corazón. Pues ya nos pusimos a rezar toda la noche y la razón que a mí me dieron era que lo habían dinamitado. Entonces yo sí le pedí toda esa noche con mucho amor y con mucho dolor al Señor, pues que si ya había sido lo último, pero que no fuera verdad que estuviera en pedazos, que me lo tuviera intacto como era Él. Entonces yo ya a las 5 de la mañana pedí cargo a la plaza y ahí mismo nos organizamos, y la nuera y mi mamá y todos nos fuimos en ese taxi. Cuando así da una volteadita, que cuando vayamos a Sonsón, hasta el Calvario, da una volteadita, cuando ya la volteadita que yo asomé, en la ropita yo vi que sí era él. Yo vi ahí mismo que era él. Amaneció eso en borrascas, eso fue... No, es que yo no sé cómo no se lo llevó la borrasca, no sabemos por qué no se lo llevó. Claro que permaneció gente toda la noche, pues me imagino, porque ahí había mucha gente y es que habían casas ahí mismo, cerquitica. Cuando yo asomé que yo vi que era él, entonces yo me bajé de ese carro y caí de rodillas. Estaba así de paramilitares. Entonces yo caí de rodillas y yo le grité duro al Señor y a la Virgen Santísima que en ese trono tan hermoso donde se encontraban y dejaban hacer esto tan demencial. Entonces yo ya me paré, grité, me paré, me fui y le dije: hijo,
Este es el momento en que usted ya se encuentra en la presencia del Señor. Qué pesar y desgraciados los que hicieron una cosa de esta, pero el Señor es el que de aquí para adelante es el que le toca. Nosotros no tenemos nada más que hacer. Yo sé que tú estás en la presencia del Señor, lo santigué, se lo entregué al Señor y a la Santísima Virgen como se lo tenía entregado desde en vida, y me paré y me monté al carro y me vine. Ahí mismo me fui para la alcaldía. Dije, no me acuerdo ya el nombre del inspector que era en ese momento, le dije, fulano y tal, me hace el favor y pido el favor, me le hagan levantamiento a mi hijo. Doña Angelina, ya salimos para allá. Resulta muy triste tener que reconocer que este tipo de cosas pasan en nuestro país. Mientras cientos de personas se han desplazado en pasados días a las capitales de sus lugares, doña Angelina decidió adentrarse en el monte para encontrar detalles de los últimos momentos tal vez de su hijo Claudio, desaparecido en el año 2001. Pero más triste aún resulta tener que ratificar que en Colombia no solamente es esta historia de dolor, de espera, de angustia, de zozobra, de sufrimiento, son miles de historias muy similares, incluso más crudas y más tristes que la que estamos presentando a todos ustedes hoy. Continuemos conociendo todo el flagelo que ha tenido que vivir doña Angelina, su familia, por la desaparición de su hijo en el año 2001, del cual hasta el momento no se sabe absolutamente nada. Sus luchas desde entonces han sido fuertes, igual que sus airados reclamos que no tiemblan y son contundentes. En la versión libre que tuve con Karina hace por ahí 2 meses en Medellín, le dije que yo quería, que versiones habían muchas, pero que yo quería saber la verdad, por qué habían matado a Baudelín. Pues ahí mismo dijo uno de los guerrilleros que había ahí, que desafortunadamente él le había dicho y eso sí lo había escuchado yo, que él le había dicho a ese Limón, a Limón me parece que fue el que era comandante ahí, que le había dicho que hombre, que vea que no hicieran eso, que era un daño muy grande y que ahí iba carguita de gente pobre, que era para el mercadito, de gente que de verdad tenía mucha necesidad, que los llevaban era por mucha necesidad que tenían, que porque mirar a ese pueblo como estaba de empleo y de todo, y que por eso lo había matado. Pero el momento de acercar el corazón de esta madre a los tal vez últimos instantes de vida de su hijo había llegado. Después de casi 12 años, ella quería ir hasta el lugar donde fue abandonado el carro de él, y donde muy posiblemente este había perdido la vida a manos de guerrilleros de las FARC. Él pasó en su carro por la plaza de mercado de Sonsón, como siempre le hizo la señal de despedida y partió con confianza, desconociendo que este sería su último trayecto de libertad y muy posiblemente de vida. Uno no se imagina de dónde salió esa gente. Esa gente es que uno no cree que hubieran venido del vientre de una madre, que sean personas que salieron de un hogar constituido por una familia que ha sido lo más esencial, porque ante todos los sacramentos que hay en el mundo, el sacerdocio, las monjas, el bautismo, la confirmación, la primera comunión, el más grande es el matrimonio, porque es donde hay una reproducción de hijos para el mundo. Para venirlo a ver en lo que queda, uno tener un hijo en un sufrimiento como me tocó tener a Claudio 3 días en manos ajenas en Río Verde, a 8 horas de camino, ya totalmente entregada del todo cuando ese niño nació, para venir estos infelices a salir aquí, que porque son 100 armados y llévaselo y esta es hora que nada. Ah, hombre, no, esto tiene que haber algo muy justo. Soportándole madre a un hombre, no tener los hijos para llegar a otro y echarle en mano, que esta es hora que no se sabe de él, que ni se sabe si está vivo, si está muerto, cómo lo tiene, cómo fue la muerte siquiera. No, es que eso es muy duro. Es que yo le digo que esto no, porque uno había tanto apegado y aferrado al Señor, y Él es el que le tiene a uno esa fortaleza, porque yo veo que Él como que me habla.
Y me dice, tranquilícese, tranquilícese. Yo por eso me tranquilizo, hermano. Y él sabe las cosas tan duras por las que no ha pasado. Ni qué reparación, ni qué nada. Con las injusticias que uno está viendo, Dios mío. Con estas injusticias del Estado. Al lado de Efraín, el hijo que llegó hasta pocos metros del retén ese día, este emblema de fortaleza y confianza en medio de cotidianas historias, avanza hacia un encuentro no muy alentador, pero que en el fondo le brinda paz y tranquilidad ante tantas angustias. Más montañas vírgenes y hermosos paisajes se recargan a nuestro difícil recorrido. Luego de varios kilómetros recorridos en el vehículo, es el momento de cruzar caminando las rutas seguramente trazadas por Claudio y muchas otras víctimas de la violencia en la época de conflicto. ¿No creí que esto era puro amor? ¿Qué tan horrible? Con el sol como imponente compañía y la ansiedad reflejada en los rostros, llegamos hasta el lugar donde estaría el vehículo o lo que quedaba de él después de tantos años de abandono y olvido, pero la búsqueda fue infructuosa y por más que se indagó en el silente verdor del lugar, no hubo ningún hallazgo, por lo que el desconcierto se convirtió en un nuevo acompañante del viaje. Que de pronto uno veía donde habían hecho el hueco porque decían que es que cerquitica el carro, que entonces uno pensaba que de pronto veía. Caminamos mucho más, algo, buscamos pues, posibles rastros y hallamos, pero no los esperados por nosotros. Por ahí así. En esta edificación destruida por el tiempo, las bombas y disparos de ese oscuro día, reposaban los recuerdos de lo que según la historia había sido una masacre de campesinos, quienes después fueron descaradamente presentados como subversivos. Los falsos positivos no eximían al Estado de su presencia sangrienta en esta apartada fotografía paisajística de Antioquia. Ya de vuelta y en un último intento de no regresar con las manos vacías, hallamos lo que al parecer era una excavación y lo que según doña Angelina podría ser una fosa y por qué no el lugar donde estuvieran los restos de su hijo Claudio. Hicieron algo aquí, pero esto no es normal. Sacaron tierra. Es que eso era lo que yo sí, que yo viniendo de pronto, es que me dijeron que a él lo habían enterrado cerquita del carro. Que donde habían dejado el carro, que por ahí cerquita lo habían enterrado a él. Que hace hueco no hay no ese nomás. Ay, qué bueno. Esto lo utilizaron para algo. Venir con esa gente, hagamos ánimo y venimos con esa gente que los que hacen ¿De la fiscalía? los de la fiscalía. Pero si será así o no. No, claro, no es sino ver que sí. Eso sí, yo le apuesto que eso sí. Hueco lo hicieron para algo. Para algo, aquí hay algo, no será él o no sé quién, pero aquí hay algo enterrado. Eso no es hueco. Esto es lo que hacen ellos para enterrar la gente, mire. Bien, una caleta. Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas, hoy cierro ya el libro de las horas. No con toda la prudencia debida, pero sí con la ilusión alimentada con la esperanza de saber por fin el paradero de su hijo, nos dispusimos a regresar camino arriba. Yo incrédulo, pero igual contagiado de la tenacidad de doña Angelina, eché a mis espaldas de nuevo el pesado, pero fiel morral que me acompaña y la seguí con cuidado, no sabiendo que los hallazgos continuaban,
pues unos metros abajo y entre zarzales, Efraín logró hallar los restos del carro de Claudio. Doña Angelina, sin pensar y de manera acelerada, se escurrió entre las ramas para verificar y dar por cumplido el objetivo del viaje deseado desde hace casi 12 años, ver el carro en el que su hijo muchas veces la llevó a varios lugares del país y en el que lo vio pasar la última vez antes de su desaparición, ese diciembre del 2001. Asombro por el estado de lo que queda del vehículo, pero sin duda frialdad y fortaleza arrancadas de lo más profundo de su ser por los golpes de la vida. Pero sí es el caso. Con la misión cumplida es el momento de regresar, llenos de inquietudes, pues no se imagina uno cómo los actores del conflicto buscan sitios tan recónditos y de difícil acceso para esconder sus fechorías, huir de los otros grupos, planear más barbaries, gozar de los bienes de otros y ufanarse de su fuerza, que no es otra cosa distinta a un arma empuñada por motivos que desconocemos muchos, pero que estoy seguro que la gran mayoría no compartimos. Pero ¿qué se lleva doña Angelina de este pesado viaje? La misma tristeza, la misma esperanza de que de pronto yo sí quisiera pues como gestionar para que miráramos allá donde vimos eso, como a ver si hay cadáveres enterrados ahí, ¿cierto? Podríamos hacer una gestión. Yo creo que hay otras versiones libres con Karina ahora a finales de este mes para investigarle y se puede tener este video para llevárselo al menos de allá donde está el carro y llevarle las fotos de él, agregarlas acá, y el carro en sí pues como era y el video de allá y mirar a ver para que ella gestione a ver si de pronto allá en esa parte donde vimos ese vacío, esa tierra movida, de pronto lo hayan enterrado a él, que nos dé alguna versión. Claro. Eso yo creo, y más hoy pues el Día Internacional de las Víctimas, pedirle al Estado que al menos se ponga más las pilas con las víctimas, que no sea solo hablar y hablar y hablar y no se ve realmente una cosa verídica a las víctimas, seleccionar esas personas, llamarlas, dialogar con todas las víctimas, mirar a ver qué se puede hacer, al menos con los que tenemos los desaparecidos. Pues los que ya tenemos en el cementerio, que sabemos dónde están, pues ya no hay mucho que hacer porque para allá vamos todos. Pero a mí me parece que si era con todas las personas que tenemos los desaparecidos, algo más concreto, algo más cercano y algo más humano. Pero los hallazgos serían frecuentes en el momento de la redacción de este programa. El día 11 de abril, cerca de las 5 de la madrugada, después de realizar una investigación exhaustiva, de encontrar las palabras que podrían dar como una ilustración más directa a esta historia, ingresamos a la página de Medicina Legal y encontramos que en el año 2009, en el mes de enero de este año, una persona con unas características muy similares había sido hallada muerta en la ciudad de Medellín. Al momento se sigue en la investigación. En una próxima edición de Polos Opuestos les vamos a estar contando de lo que pasa realmente, si realmente es José Claudio, el hijo de doña Angelina, quien ha sido hallado, dónde están sus restos, cuál es ese flagelo que ella tiene que vivir ahora para poder recuperar ese cuerpo, si existe. Eso lo conoceremos en el segundo capítulo de Desapariciones. Este es Polos Opuestos. Recuerden escribirnos a polosopuestos13@hotmail.com. Nos pueden seguir en Twitter también, @guillermoca13, y nos pueden
pueden ver en el municipio de La Unión, en el municipio de Río Negro, municipio del Peñol y el municipio de Sonsón. Muy pronto en otras poblaciones. Gracias por estar con nosotros y continúen con más de lo que les ofrece este canal para ustedes. Nos encontramos en una próxima ocasión con más de Polos Opuestos. Una historia a nuestro estilo. Desapariciones es nuestro especial para próximos programas. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces, en él repito siempre que mientras alguien